¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de lo que es un vector unitario o del vector unitario en la dirección de un vector dado. Entonces, para eso, primero pues anotamos acá, primero una propiedad de la norma que dice básicamente que si yo tengo un vector en Rn, o sea un vector con n componentes, y C es un número real, entonces si yo multiplico al vector por un número, recuerden que multiplicar un número por un vector es multiplicar cada componente del vector por ese número, y le saco la norma, es exactamente lo mismo a sáquele la norma, primero el vector original y luego multiplique por el valor absoluto del número. Esa es una propiedad, vuelvo repito, de la norma. Ahora, pero también recordemos que cuando yo multiplico un número por un vector, si yo multiplico un número por un vector, que eso se llama producto por escalar, en ese caso el efecto que tiene sobre el vector original, que en este caso es el que pinté acá de negro, es que lo alarga si el número es mayor que 1, si el número que está multiplicando está entre 0 y 1, lo encoge, pero si el número es negativo, lo voltea. Lo que sí pasa, lo que también hay que tener en cuenta, o sea que el vector simplemente se alarga, se encoge, se voltea, pero se mantiene sobre la misma línea de acción, ¿sí? Sigue estando exactamente sobre la misma línea. Ese es el efecto de multiplicar un número por un vector. Simplemente se alarga, se encoge, se voltea, pero el vector se mantiene sobre la misma línea. ¿Listo? Bueno, ahora, una vez dadas estas dos nociones, entonces nosotros vamos a definir lo siguiente. Nosotros vamos a decir que el vector unitario en la dirección de un vector dado es simplemente coja el vector y divida por su norma. Recuerden que la norma es un número. Y esto nosotros lo vamos a interpretar como que debemos tomar cada componente del vector b y dividirlo por la norma. Ahora, a veces esto se escribe también, lo escriben de esta manera, simplemente como 1 sobre la norma por b, que esto me está diciendo que lo que debo hacer es multiplicar cada componente del vector por 1 sobre la norma de b, es decir, debo dividir componente a componente por ese valor. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo cojo el vector b, cuando yo cojo este vector b y lo divido por su norma, es decir, cada componente, lo que pasa es que obtenemos un nuevo vector que, de acuerdo con esto, tiene la misma línea de acción. Incluso como la norma es un número positivo, estoy dividiendo por un número positivo o multiplicando por un número positivo por 1 sobre la norma. Entonces lo que va a ocurrir es que el vector se va a alargar, se va a encoger, pero va a mantener no solamente la misma línea de acción, va a estar sobre la misma línea, sino que va a apuntar en la misma dirección. Entonces ese es el efecto que tiene esto. Pero además lo que estamos afirmando es que al hacer este procedimiento, el nuevo vector que obtenemos va a tener norma 1. Para ver qué sucederá, bueno, para ver que está sobre la misma línea de acción es a partir de esto, porque estamos viendo que este vector está siendo multiplicado por un número. Entonces lo que les dije, de hecho como es un número positivo, yo puedo asegurar que el vector se va a mantener no solamente sobre la misma línea de acción, sino que va a apuntar en la misma dirección. Entonces lo que nos faltaría verificar es que la norma de ese nuevo vector, de este vector u, es 1. ¿Cómo lo hacemos? Demostración. Si yo quiero demostrar eso, sencillamente tengo que calcularle la norma u. Entonces yo digo, vea, tenemos que la norma de u va a ser igual a la norma, como u lo definimos de esta manera, que es esto mismo. Entonces yo lo puedo expresar así, yo puedo reemplazar u por 1 sobre la norma de b multiplicado por el vector b, ¿no es cierto? Simplemente estoy reemplazando u por lo que es equivalente, ¿no es cierto? Por definición, digamos que u era esto. Pero ahora, utilizando esta propiedad, nosotros sabemos que esto lo podemos reescribir como el valor absoluto de 1 sobre la norma de b multiplicado por la norma del vector. Pero la norma es un número positivo. Recuerden que la norma es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Y cuando decimos la raíz, estamos hablando de la raíz positiva. Entonces, esto es un número positivo. Por lo tanto, al ser un número positivo, el valor absoluto lo podemos quitar. Y sencillamente esto me queda 1 sobre la norma de b multiplicado por la norma de b. El valor absoluto de un número positivo es el mismo. Y ahora, como tengo norma arriba y abajo, se cancelan y efectivamente comprobamos
que este vector unitario en la dirección del vector B efectivamente tiene norma 1. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplo de cómo calcular. Ejemplo, vamos a hallar el vector unitario en la dirección del vector, digamos, B igual a 2 menos 1 menos 3, que es un vector de R3, ¿no es cierto? Entonces quiero hallar un vector que apunte en la misma dirección de B, que vaya en la misma dirección de B, ¿no es cierto? Pero que tenga norma 1, que solamente la flecha mida una unidad. Entonces, para poderlo hacer, simplemente lo que vamos a aplicar es esto de acá. Es decir, vamos a hallar la norma del vector. La norma del vector, ¿no es cierto? La vamos a hallar y luego vamos a dividir el vector por ese valor que obtenemos. Entonces, de acuerdo con lo que hicimos acá, obtenemos un vector unitario o el vector unitario en la dirección de este vector dado. Entonces, la norma de este vector, recuerden que se calcula hallando los cuadrados de las componentes, sumándolos y sacándoles la raíz. Entonces me queda 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que esto va a dar raíz de 2 al cuadrado da 4, menos 1 al cuadrado da 1, menos 3 al cuadrado da 9, total esto da 5 más 9, raíz de 14. Es decir, este vector, si yo lo graficara, si yo lo representara en R3 y midiera el tamaño de esa flecha, me daría justamente raíz de 14 unidades. Me diría eso. Ahora, pero lo que nosotros queremos encontrar es básicamente un vector que apunte en la dirección de B, pero que mida 1. Entonces, de acuerdo con esto, lo que nosotros decimos es que por lo tanto, el vector unitario en la dirección del vector B es simplemente el mismo vector dividido por la norma. Es el vector B es U igual al vector B dividido la norma de B. Es decir, cojamos este vector y dividamos componente a componente por su norma. O si lo quieren escribir como 1 sobre la norma de B por el vector B. Igual, no importa cómo lo tomemos, acá sería 1 sobre raíz de 14 por el vector B, que es 2 menos 1 menos 3. Igual no importa cómo lo tomemos, esto lo que me está diciendo es divida cada componente por raíz de 14. Entonces esto daría 2 sobre raíz de 14 menos 1 sobre raíz de 14 y menos 3 sobre raíz de 14. Y este sería un vector unitario que apunta exactamente en la misma dirección del vector B, pero que tiene norma 1. Si B tiene una norma mayor que 1, este vector va a ser más pequeño, como en este caso. Raíz de 14 es un número mayor que 1, o sea que este vector va a ser más pequeño. Pero si B fuera un número de norma menor que 1, fuera un vector de norma menor que 1, el vector unitario pues sería un vector más grande, ¿no es cierto? No necesariamente el vector unitario es más pequeño que el vector que me están dando. Eso ocurre, vuelvo y repito, cuando la norma del vector original es mayor que 1, simplemente. Y ahí terminaría la explicación.